Bienvenidos al módulo 3 del curso virtual de Coeficiencia para Entidades Públicas. Este módulo hablaremos sobre las herramientas de gestión y lo vamos a tocar en dos partes. En la primera parte, y esta es basada en la guía de coeficiencia del 2016 publicada por el Ministerio del Ambiente, ha sido dividido en varias secciones. Vamos a hablar primero una introducción a esta guía, una sección sobre organizaciones y asignaciones de actividades y desarrollaremos y explicaremos cómo realizar un diagnóstico de coeficiencia. Como hemos visto en el módulo anterior, el Decreto Supremo 009 en el artículo 7 indica que toda institución tiene que implementar medidas de coeficiencia y lo tiene que hacer en diferentes facetas. Una faceta es la línea de base, el diagnóstico de oportunidades, las buenas prácticas, el plan de coeficiencia y el monitoreo de las mismas. En este módulo, como habíamos indicado, lo vamos a tocar dos secciones de las mismas. Como modo de línea del tiempo, hasta la fecha, hasta el 2016, se han publicado 3 guías de coeficiencia. La última actualización ha sido desarrollada en el 2016. Y sobre esta guía es donde nos vamos a basar estos dos módulos, de la parte 1 y la parte 2. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Es facilitar al usuario las herramientas necesarias para desarrollar, aplicar y efectuar todas las medidas de coeficiencia que el Decreto Supremo te exige, con la finalidad de llegar a un ahorro del gasto público. La guía de coeficiencia en la cual nos vamos a basar, que ha sido actualizada en el 2016, está presentada en la siguiente diapositiva. Estas tratan de varios módulos, pero para evitar confundirnos con los módulos de este curso, los vamos a llamar secciones. La parte 1, como les indiqué, vamos a tocar la sección 1 y la sección 2. La organización y asignaciones de actividades y el diagnóstico de coeficiencia. En la parte 2 vamos a tocar la sección 3 y la sección 4. Para el tema de organización y asignaciones de actividades. El objetivo es la conformación del comité de coeficiencia. Es cierto que el Decreto Supremo no te dice que tengas un comité de coeficiencia, la guía te lo sugiere, ya que te va a dar mayor soporte como institución en implementar estas medidas. Y lógicamente, este comité de coeficiencia hay que asignarle algunas responsabilidades. ¿Quiénes lo pueden conformar este comité? Les doy un ejemplo. No son todos ellos. Eso depende de cómo está la organización de cada institución y cada institución definirá quiénes las pueden conformar. Aquí les dejo algunas listas, por ejemplo, el representante de una alta dirección, que es el soporte máximo que podemos tener para que vaya el apoyo desde la máxima instancia hasta el gestor de coeficiencia, que es la persona encargada de mover todas esas actividades, un representante de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, Oficina de Logística, por ejemplo, recursos humanos, información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay una lista de miembros que podrían conformarlo y eso dependiendo de cómo está organizado tu institución. ¿Qué funciones tiene el comité de coeficiencia? Su función principal son asegurar y elaborar, así como ejecutar, monitorear y dar un seguimiento a tu plan de coeficiencia. El Decreto Supremo 009 en el artículo 7 sí te dice que tienes que realizar un plan de coeficiencia. Esta guía te da las pautas de cómo desarrollarlo. Por lo tanto, el comité tendría que aprobar este plan. Asimismo, tendrían que aprobar el plan anual de presupuesto de cada institución respecto a los gastos que éste vaya a incurrir la implementación de estos planes de coeficiencia.
Lógicamente hay que hacerle un monitoreo y un seguimiento a estos planes de coeficiencia institucionales, asegurar en su plan operativo institucional el presupuesto necesario para que este plan se pueda cumplir, ¿no? Y lógicamente hay que fomentar y estimular a todo el personal en la aplicación, en la debida aplicación de las medidas de coeficiencia. Es muy importante definir la participación de cada representante o de cada área. Acá les estoy dejando una lista también de algunos ejemplos de lo que podrían ser, dar una luz de lo que... Por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ellos ven los planes presupuestales y qué recursos se tienen para poder implementar estos planes, porque estos planes van a generar algún gasto público. Las oficinas, por ejemplo, de logística, donde son compras y mantenimientos, te dan las oportunidades de mejora continua, de tecnologías más eficientes que van saliendo en el mercado, etcétera, etcétera. Recursos humanos, la capacidad del personal, la información de personal que elaboran en instituciones. Ellos también te apoyan en las comunicaciones internas de la institución. Informática, la Oficina General de Tecnología e Información, brindan todos los equipos informáticos que existen y en qué situaciones están. Y ellos nos pueden dar también un poco de apoyo en las nuevas tecnologías más eficientes que se pueden adquirir. La Secretaría General, por ejemplo, que respalda las decisiones del comité a la alta dirección. Imagen institucional, es muy importante las herramientas de comunicaciones que esas se pueden tener para poder llegar a cada uno de los colaboradores. Y otros órganos de línea que ustedes crean convenientes, porque son el motor en cada área para que sus compañeros puedan implementar esta medida de coeficiencia. El diagnóstico de coeficiencia. En la guía está considerado como módulo 2, como les dije, pero para este caso, y no confundirnos con los módulos del curso, lo estamos considerando como sección. Cuando lea la guía de coeficiencia como una lectura obligatoria que está parte de este módulo, lo van a poder ver como módulos y no como secciones. El objetivo de este diagnóstico es identificar, o sea, es ver cómo estoy actualmente, tanto en instituciones como en todas las sedes que yo podría tener. Hay instituciones que tienen una sola sede, como hay instituciones que tienen 20 o 30 o 40 sedes. Entonces la idea es ver la fotografía inicial de cómo estoy. ¿Esto cómo tengo que hacerlo? Con una línea base. Tengo que llegar un año antes, ver y mirar hacia atrás un año antes de todos los recursos y todos los consumos que he tenido mensualizado. Ya vamos a más adelante ir explicando paso a paso estos. Esto me va a llevar a un diagnóstico de oportunidades de cambio y lógicamente a las buenas prácticas, que estas tenemos que llevarlas con cultura de coeficiencia, con un técnico operativo, institucionalidad. La institucionalidad es desde el apoyo de la alta dirección y los lineamientos que estos tenemos que llegar. El técnico operativo es las tecnologías que hoy en día hay para los cambios, para un mejor rendimiento en las actividades que nosotros hagamos, y en la cultura de coeficiencia es el comportamiento nuestro que tenemos que hacer día a día para ser mejores en las medidas de coeficiencia. La línea base, y lo dice también el Decreto Supremo 009, que es el ejercicio inmediato anterior. Lógicamente, en el 2009 fue publicado el Decreto Supremo 009 y el diagnóstico debería haber sido un año antes, pero si yo quiero hacer una línea de base ahora, en el año actual, yo tengo siempre que mirar un año antes. Las líneas de base se pueden ir actualizando cada cierto tiempo, de acuerdo a las tecnologías que vayan avanzando, de acuerdo a cómo uno vaya implementando sus actividades, uno puede ir actualizando sus líneas de base. Y siempre con una mirada anterior para saber hacia dónde voy a llegar. Esa es la idea, ¿no? Que debo determinar los niveles de consumo de todos los recursos y los impactos que estos generen también, ¿no?
consumo y gasto, tengo que contemplar los consumos de gastos mensuales de energía, combustibles, agua, papel, materiales conexos, residuos, etcétera, etcétera. ¿De dónde obtengo esa información? Me pueden preguntar. Sí, efectivamente, hay una información base que tenemos que siempre tener en cuenta. Por ejemplo, en energía es el consumo de energía eléctrica por persona. Yo tengo que siempre mostrar un indicador, porque yo puedo aumentar al doble de personas, pero si yo lo digo, si yo establezco un indicador del consumo de energía por persona, yo tengo que actuar el comportamiento hacia una sola persona para que esto disminuya. ¿Okay? Así tendré en conjunto un mejor rendimiento en mis consumos, en este caso de energía. La fórmula es kilowatts hora de energía eléctrica consumida entre el número de personas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con unos ejemplos y fórmulas más visibles. ¿De dónde puedo obtener esta fuente de datos? De los recibos de la empresa de electricidad. Toda institución paga los recibos de la institución y es de ahí donde extraemos esta información. En agua, igual el consumo de agua por persona, en papeles, es muy importante el papel y materiales conexos estamos considerados en kilogramos de papel consumido, porque esto lo vamos a poder comparar de cuántos árboles dejamos de talar o cuántos árboles hemos talado. Es por eso que es muy importante tener una unidad de referencia, y en este caso para nosotros el kilogramos de papel consumido. En caso de cartuchos, por ejemplo, si es por unidades del número de personas, ¿no? En la generación de residuos igual, si yo no he hecho un diagnóstico de cuántos residuos genera mi institución, una persona, yo voy a tener que hacer una caracterización, ¿no? Hacer un muestreo de un mes o 2 meses, pesando y balanceando y viendo qué es los residuos que generamos. Vamos a tener que separarlos y estos vamos a tener que pesarlos y medirlos, de tal manera que yo logre tener un promedio mensual del tipo de residuos que el empleado público, el colaborador público, genera en su propia institución. Algunos instrumentos para poder obtener toda esta información. Hay los inventarios y registros, por ejemplo. O sea, equipos ofimáticos, sistemas deben tener un listado de todos estos equipos, de las compras de estos equipos. Entonces yo puedo tener un inventario. También la generación de residuos, si es que la tuviese. Por ejemplo, recursos humanos, la compra de papel, la compra con los recibos, etc. O sea, el inventario y registros son la información que yo puedo obtener de lo consumido y lo que he comprado. Asimismo, hay los cuestionarios, ¿no? Estos cuestionarios, yo puedo detectar prácticas no ecoeficientes, puedo hacer visitas. Y la idea de las visitas, ojo, no es acusar a las personas, sino es ver cómo puedo hacer para cambiar la actitud de las personas. Por ejemplo, si una de mis visitas que yo realizo inopinadamente en una de mis sedes y veo que el ambiente está totalmente vacío y las luces están prendidas, entonces yo tengo que llegar de una u otra forma a mi compañero para que tenga la costumbre, cada vez que salgan, y es el último en salir, apaguen las luces, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas visitas me dan una luz de cómo es el comportamiento de las personas, aparte de las tecnologías que podríamos tener, ¿no? Entonces, y saber cómo tengo que llegar a estas personas para que ellos cambien de esta actitud, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, una línea de base de colaboradores. Ahí hay un ejemplo que les estoy dejando. Por ejemplo, podemos ver, ¿no? En enero puedo ver los CAPs, los CAS, en practicantes, si son practicantes profesionales, son pre-practicantes. Entre los proveedores, acuérdense que el Decreto Supremo en el artículo 4, si no me equivoco, dice el alcance. Y el alcance es que todos, sin importar el tipo de contratación, están involucrados en la implementación de las medidas. Eso implica que, como se les comenté en el módulo anterior, los practicantes, las personas de limpieza, las personas de seguridad que están dentro de la institución también están involucrados en la medida de coeficiente. Entonces, por ende, también deben de ser considerados en la línea de base de colaboradores de cada institución. Ahí, si tienes nombrados como 728, 276, también es un ejemplo nada más del listado. Y es así que podemos ver el total de personas mensualizadas, 1.724, 1.710, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, línea de base en energía e indicadores. ¿Qué es lo que yo necesito para sacar mis indicadores? Ya hace un momento les mostré unas tablas un poco más, menos detalladas. Ahora les voy a dar un poco más detallado con las fórmulas, ¿no? Yo tengo que saber el número de trabajadores que tengo, eso es como mi línea de base de trabajadores o colaboradores, el costo del consumo de energía, el consumo de energía hora punta y el consumo de energía fuera punta. Ojo, hay recibos, y vamos a ver más adelante unos ejemplos, hay recibos que solamente te muestran un solo dato. Entonces, por ende, si te muestra un solo dato, se considera como hora fuera punta. Al final es la suma de los dos donde nos vamos a tener que ver, como ven en la siguiente fórmula. El consumo de energía kilowatts hora por persona por mes puede ser, es el consumo de hora punta más el consumo de fuera punta entre el número de colaboradores. Y el consumo de per cápita de energía, soles por persona, es el consumo, el costo que has generado ese mes entre el número de personas que has tenido este mes. El consumo de energía anual es la sumatoria de enero a diciembre, de tanto hora punta como fuera punta, entre el promedio anual. Acá es un promedio, no es el número o la suma de todo el personal, porque no hemos tenido toda esa cantidad de personas. Simplemente es el promedio anual del personal. Y tenemos como indicador kilowatts por persona por año. Igual, el per cápita es la sumatoria de consumo de enero a diciembre entre el número de colaboradores promedio humano. Y tenemos como resultado soles por persona por año. Acá están los ejemplos, como les comenté, donde o conseguir la información, donde las puedo ver. Ahí pueden sacar las deducciones. También aquí es cuando tienes un solo valor, no te sale hora punta, fuera punta, simplemente un solo valor. Igual aquí, en donde poder visualizar dónde están los consumos de hora punta, fuera punta. Y eso tenemos que consignarlos en nuestra línea base. Un ejemplo, un cuadro, les dejo un cuadro de cómo podría generarlo. Hacen una tabla Excel, lo colocan de esta forma y tienen el número de colaboradores, el costo mensualizado, hora punta, fuera punta, el total, porque es la suma de los dos, y los indicadores. Las dos últimas columnas son los indicadores. Acá hay un ejemplo lleno de la información de alguna institución. Este es un ejemplo, no necesariamente real, ¿ok? Pero para que vean cómo sale. Aquí, ¿qué es el promedio anual? Ojo, el promedio anual de personas tiene que ser número entero. No podemos tener 26.510.5 personas, ¿no? Entonces, siempre lo apuntamos al número superior, 1. Mientras en los consumos de costos y todo lo demás sí podemos tener decimales. La suma total, acá sí es la suma total de anual. Acá la suma de A más B, ¿no? Mensualizado es la suma de los dos. A mes, acá la suma total. Y para el indicador, dijimos que es la suma, A más B, el consumo de energía, entre el número de colaboradores. ¿Ok? Y para el per cápita es igual, el total consumido en soles entre el número de trabajadores, ¿no? El promedio. Y así tengo mis indicadores. Otra forma de colocar, eso es un resumen de los indicadores que yo puedo tener y que son muy importantes para nosotros. El consumo anual de energía activa, el consumo anual de energía eléctrica, el consumo mensual de energía eléctrica, el costo promedio mensual para poder tener un número de colaboradores, para poder tenerlo en una visualización mucho más simple, ¿no? Después comenzamos con los indicadores como consumo anual, ¿no? O consumo mensual. El promedio del consumo mensual es el número del consumo anual entre 12. Entonces, ahí es un número muy simple de poder obtener. Para la línea de agua, los indicadores, ¿qué necesito tener? Número de trabajadores, costo del consumo de agua en soles y el consumo de agua en metros cúbicos. El consumo de agua metros cúbicos por persona es el consumo de agua como el número de trabajadores, ¿no? Y el consumo per cápita es el costo del consumo de agua entre el número. Como se habrán dado cuenta, no varía mucho en las
fórmulas anteriores para energía, ¿no? Igual, el consumo de agua anual es la sumatoria de enero a diciembre del consumo de agua en metros cúbicos entre el número promedio anual de trabajadores. Entonces, yo tengo como resultado metros cúbicos por persona por año. De la misma forma, para la parte per cápita, es de enero a diciembre del costo más el número promedio anual. Voy a obtener como resultado soles por persona por año. Un ejemplo de una empresa que te da servicios de agua potable y donde puedo obtener la información, ¿no? Para ser registrada. Les muestro también otra tabla en este caso, para el consumo de agua, mensualizado de enero a diciembre. Tenemos un total, un promedio mensual, ¿no? Y aquí está un ejemplo lleno con respecto a eso. Tengo el promedio de colaboradores, como quedamos, la suma total, aquí sí es la suma, lo mismo, la suma de metros cúbicos, primero es el costo, después el consumo total en metros cúbicos, y metros cúbicos por colaborador lo obtengo de dividir el consumo total de metros cúbicos entre el número de trabajadores, ¿no? Y lo mismo, el costo total es el costo total entre el número de colaboradores. Entonces, tengo el per cápita de colaborador por año, ¿no? Soles por colaborador por año. Igual, una tabla indicando un resumen de los cálculos de la tabla anterior, ¿no? La cual nos puede dar una mejor visualización de cómo está el comportamiento de ese año que hemos calculado. Asimismo, la línea de base, he hecho los ejemplos de agua y energía nada más. Igual, para el caso de papel, acuérdense que tenemos papel bond A4, para ellos tengo que calcular también con kilogramos, hay que pesar, hay que sacar las indicaciones. Sabemos que las entidades compran por millares, pero vamos a tener que pesar cuánto pesa una resma o un millar, y lo multiplicamos por la cantidad de millares que yo tengo o que he comprado durante ese mes y obtengo mis resultados, ¿no? Igual para residuos sólidos, para combustible. Y la cultura de coeficiencia es este comportamiento de las personas para saber qué tipo de sensibilización tengo que llegar. No solamente eso, a veces son las charlas o los cursos que se dan, sino también a veces otras formas de comunicaciones hoy en día a través de las redes sociales, a través de famosos ecotips, las cuales te van dando mensajes de un tema específico para que tú vayas cambiando ese comportamiento, ¿no? Asimismo, el diagnóstico de oportunidades, yo puedo tener otras herramientas que me complementen, identificar algunos eventos. Ahorita vamos a ver un ejemplo respecto a este, ¿no? Acá hay una lista que luego no es necesario que cumplan todas, pueden hacer una identificación del evento, una lluvia de ideas, de problemas, las ineficiencias que puedo tener, una caracterización con ineficiencias, un análisis de causas, identificación de acciones, tanto correctivas preventivas, la viabilidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algunas lluvias de ideas con unas caracterizaciones, vamos a hacer un análisis de causa, acción correctiva, acción preventiva, ¿no? Entonces, un ejemplo, nos indicaron, y estos los hemos estado extrayendo de algunas ideas, a conversar con otras instituciones, aquellos que han realizado ya también su línea de base, aquellos que de una u otra forma lo hemos apoyado en hacer algunas visitas, y les he sacado algunos ejemplos para que ustedes puedan ver. Indican, algunas oficinas con aire acondicionado trabajan con las ventanas y puertas abiertas, ¿no? Entonces, en la caracterización pregunto, ¿cómo? ¿No? La pregunta, ¿cómo? La funcionalidad de algunas oficinas no posibilitan cerrar la puerta, ¿no? Hay oficinas que a veces por el tránsito que recibe, les conviene tener más la puerta abierta, pero con todos los aires acondicionados, de tal manera que
el aire acondicionado no cumpla las funciones que debería cumplir de enfriar el ambiente, si es que yo tengo alguna fuga de la misma, ¿no? Y la fuga sería a través de estas puertas abiertas. La siguiente, ¿quiénes dejan abiertas estas puertas, ¿no? Los colaboradores de la oficina, ¿no? O sea, ellos, por practicidad, entre comillas, dicen que es más fácil dejar la puerta abierta que estar parándose y abriendo la puerta a cada rato, ¿no? ¿Dónde? En las oficinas administrativas. En este caso, el ejemplo era de una oficina administrativa, donde había mucho tránsito de personas. ¿Cuándo? Durante el horario de trabajo. ¿Cuántos? O sea, ¿quiénes los hacían? Todos. Por la practicidad, todos. Uno de los análisis de causa que podríamos tener es, no existe una capacitación al personal, ¿no? Aquí ya vemos un poquito de cultura y coeficiencia, ¿no? O sea, ahí les falta capacitarlos al personal que podríamos hacer. Pero podría haber una parte física también, alguna opción. Acá una de las acciones correctivas es cerrar las puertas, ventanas de las oficinas que usan aire acondicionado. En algunos casos, encontramos un ejemplo que les puedo dar, es que encontramos que es de alto tránsito y la gente que transitaba en esta oficina administrativa realmente venían con las manos llenas y alguien tenía que estar abriendo y cerrando las puertas a cada rato. Entonces, era más atención de estar abriendo y cerrando las puertas. Entonces, una de las acciones correctivas que se les recomendó, y eso es por eso que esto sale de la línea base cuando uno hace estas visitas, una de las acciones correctivas que pudimos darles era usen una puerta vaivén, de tal manera que la persona puede ingresar al ambiente sin que alguien tenga que estar abriéndoselo y la puerta inmediatamente regresa a su sitio, ¿no? Y cuando termina la labor final, bueno, se le pone llave, entonces se le pone un tambor que solamente utiliza llave sin tener que estar usando una chapa para abrir la puerta, simplemente es llave para poner el cerrojo, por ejemplo, ¿no? Y así pueden haber muchas acciones correctivas. Acción preventiva, siempre, para ir más adelante, es siempre capacitar al personal para el uso eficiente de la energía, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo al personal hay que ir capacitándolos para que ellos puedan tener un uso eficiente de toda esta energía. Por ejemplo, un ejemplo, se utilizan la luz artificial en horas del día, en las mañanas. Hemos encontrado en las visitas que hay muchas oficinas que tienen unas ventanas muy grandes, unas ventanas que les permiten el ingreso a la luz natural, pero los mantienen con las cortinas cerradas y las luces prendidas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Las luminarias están encendidas mañana y tarde. ¿Quién? Los colaboradores de la institución. ¿Dónde? En las oficinas administrativas. Esto fue un ejemplo para oficinas, no necesariamente tiene que ser oficinas administrativas, pueden darse otros ejemplos. ¿Cuándo? En las primeras horas del día, ¿no? ¿Cuántos? Todos hacen esa práctica. Entonces, una de las cosas que vimos es que no hay una estructura general de la organización de mobiliario de las oficinas. Aquí ya es parte técnico-operativo, ¿okay? Ya no es una cultura de coeficiencia, sino es a veces la mala distribución de los mobiliarios, a veces tampoco permiten el mejor uso, optimización de estas ventanas. Una acción correctiva era reorganizar el mobiliario de tal manera que se pueda aprovechar la luz natural. Entonces, no es cuestión de que a veces tener las ventanas tan grandes es sinónimo de poder usar la luz artificial, si es y cuando no acomode o no reorganice bien mi mobiliario. A veces es contraproducente porque si ponemos la pantalla y la luz de la ventana me está llegando a la pantalla, a veces no veo absolutamente nada. Entonces hay que organizarnos, hay que reorganizar el mobiliario de tal manera que nos permiten el aprovechamiento eficaz de esta luz natural. Y siempre una acción preventiva al lugar que nos vayamos es evaluar la organización espacial del mobiliario de la oficina, ¿no? Por ejemplo, otra idea, la distribución física de un documento a todos los involucrados, ¿no? A veces llega un documento por mes de partes y este documento tiene que tener opinión de todas
de varias áreas y lo que hacen es sacarle fotocopia y distribuirlo a todas las demás, como una copia, ¿no? Entonces, es un gasto innecesario de papel, ¿no? Como, por ejemplo, la recepción de un documento requiere ser enviado a diferentes áreas para su conocimiento. Por eso que les sacan. ¿Quiénes? Los colaboradores de la mesa de partes. En este caso, ellos recepcionan el documento y como ellos observan que no solamente es una dirección involucrada y son varias, entonces ellos van a tener que sacarles fotocopia para poder enviarlas a todas las áreas involucradas. ¿Dónde? En las oficinas administrativas. ¿Cuándo? Durante el horario de trabajo. ¿Cuántos? Todas las oficinas que reciben los documentos, ¿no? Entonces, donde recibimos, incluso internamente, involucran a 2, 3 profesionales y sacan una copia a cada profesional. Una de las análisis de causa que se encontró eran los procedimientos institucionales, existen entrega de copia física. Esto forma parte institucionalidad. Aquí es donde tenemos que ya cambiar las normativas internas. A veces nuestras normativas internas nos indican que yo para poder atender un documento tengo que recibir físicamente un documento. Entonces, si están involucradas 5 o 6 áreas, van a tener que recibir 5 o 6 documentos del mismo. Entonces, y eso forma parte ya de la parte de institucionalidad. Yo ya tengo que cambiar mis normas internas en este caso, ¿no? Entonces, acción correctiva, incentivar la distribución electrónica de documentos. Hoy en día ya estamos, y como habíamos visto en el módulo anterior de normas, las firmas digitales, los documentos digitales y el proyecto de cero papel, ¿no? Entonces, la distribución electrónica de documentos podría ser una muy buena opción para disminuir el consumo de papel. Acción preventiva, actualizar los procedimientos institucionales, lo que hace un momento les comenté, o sea, a veces los procedimientos te dicen una cosa y lo cual te lleva a hacer un mayor consumo de los recursos. Por ende, si yo actualizo estos procedimientos a una distribución virtual de estos documentos, colaboraría mucho en la disminución del consumo del mismo. Por ejemplo, otra de las cosas que encontramos fueron documentos preliminares se presentan en físico. Y bueno, acá les dejo como ejercicio cómo, quién, dónde, cuándo, cuántos, ¿no? Y el análisis de causa, esto es para la caracterización, es un ejercicio para que ustedes lo desarrollen y vean, de acuerdo a los ejemplos mostrados, ustedes pueden completar esa tablita. El análisis de causa, no hay una política de comunicación electrónica de documentos, ¿no? O sea, lo que comenté anteriormente, ¿no? Tiene que sí o sí ser entregado en físico. Entonces, presentar documentos preliminares por comunicación electrónica podría ser una acción correctiva y, lógicamente, establecer una directiva sobre la comunicación electrónica de documentos preliminares, ¿no? Entonces, esa es la acción preventiva, de tal manera que se reduzca el consumo en la presentación, en este caso el consumo de papel, ¿no? Este diagnóstico de oportunidades, este diagnóstico de coeficiencias me da unas oportunidades de mejora. Todos estos resultados obtenidos de mi línea de base, de mi diagnóstico, de mi cultura de coeficiencia, en las visitas, en toda la información que yo obtengo, me va a llevar a obtener cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas que pude haber hecho, que haya podido implementar, pero hay cosas que también me faltan. Entonces, eso se van a convertir en unas oportunidades de mejora. Esto nos va a permitir, cómo está nuestra situación actual, hacia una disminución de los recursos y una optimización de los mismos, ¿no? Identificar qué rubros donde es posible actuar. Por ejemplo, dónde reducir el consumo de los recursos, dónde puedo minimizar mis residuos sólidos, dónde puedo generar menos impactos. Y, lógicamente, alineados al desarrollo sostenible, cómo define hasta qué grado estas medidas de coeficiencia pueden alinearse al desarrollo sostenible que el Perú está comprometido hoy en día. De esta manera, llegamos al final de la parte 1 del módulo 3. El alumno deberá complementar este video con la lectura obligatoria publicada en el presente módulo.